Hechos capítulo 2, hoy día vamos a estar considerando desde el versículo 42 en adelante. Espero con la ayuda de Dios que podamos terminar hoy día ya el segundo capítulo del libro de los Hechos. Me anima porque solo quedan 26, ¿cierto? Eso me anima. ¿Ah? Porque el libro tiene 28. Eso. Así que ayúdame, ¿quién tiene a ver? Mano Boguico, ¿me ayuda leyendo Hechos 2, 42 al 47? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muchas gracias, hermano Rodrigo. ¿Se acuerda cómo terminamos? Terminamos nosotros diciendo en versículo 41 de que algo pasó. Algo pasó con la multitud. La multitud fue traspasada, la multitud fue impactada, fue tocada con el mensaje del Evangelio, y como 3.000 personas tomaron la decisión más importante de sus vidas. Fueron bautizadas, si usted se fija muy bien. Y con eso fueron añadidas a la iglesia del Señor. Pero note muy bien que la historia no quedó ahí. Porque alguien podría decir, tan tan, si nos dejan, ¿cierto? Y ahí nomás llegó todo. Pero no. Si usted se fija muy bien, el versículo 42 es continuativo. No es solamente que terminó todo con el tema de que se bautizaron y ya, ¿cierto? O sea, ¿tenemos que predicarle el plan de salvación a la gente? ¿Tenemos que predicarle el evangelio a la gente? Claro que sí. Queremos que la gente vaya a las aguas. Queremos y aprendimos del evangelio que debemos arrepentirnos, que debemos bautizarnos para tener el perdón de pecados, para tener el don del Espíritu Santo, para ser salvos, para escapar de la perversa generación, ¿cierto? Para oír y retener su palabra, todas esas cosas que vimos. Pero si usted se fija, la primera palabra que va a describir ahora, la primera frase que vamos a estar estudiando, en versículo 42, describe mucho del propósito que Dios quiere. ¿Para qué Dios quiere realmente que la gente se bautice? O digámoslo de otra manera. Alguien se podría preguntar, hermano Luis, ¿y el bautismo es el último escalón de esta escalera hacia la salvación? Si usted mira la primera frase del versículo 42, usted va a decir, no, no es. El versículo 41 es el primer paso. El versículo 41 es el primer paso de lo que debe conllevar en la vida de un cristiano la decisión de volverse al Señor. Y si usted se fija muy bien, por eso que está el versículo 42 al 47, para que veamos cómo debe vivir la iglesia. ¿Usted quiere ver cómo era la iglesia primitiva? ¿Usted quiere aprender de cómo ellos servían, de cómo ellos adoraban? Después del bautismo, ¿qué pasó? Bueno, versículo 42 en adelante. Nómbreme, por favor, ayúdeme. ¿Qué cosas usted nota que está pasando en Hechos 2, 42 al 47? ¿Qué cosas están pasando en la iglesia? Para que aprendamos nosotros hoy en día a cómo debería vivir la iglesia del Señor, para vivir en un ambiente de crecimiento, para vivir en un ambiente de explosión, para vivir en un ambiente evangelístico. ¿Qué debe hacer la iglesia del Señor? ¿Pero en qué? La comunión. En la comunión, ok, ¿qué más? ¿Qué significa eso? Englóbeme todo esto en una sola frase. Cuando usted ve la doctrina de los apóstoles, ya lo vamos a explicar bien, pero doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan, oraciones, ¿en qué perseveraban ellos? Tomándolo, todo esto se engloba en una sola frase. Todas estas cosas son características de... No. Culto,
culto, ok, ¿qué es lo que es el culto? Adoración. O sea, si usted se fija muy bien, en verso 42 vemos una gráfica de que ellos perseveraban en la adoración. A veces tenían que estar en comunión unos con otros, a veces tenían que estar orando, a veces tomaban la cena, a veces estudiaban la palabra, pero la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, vivía constantemente en un ambiente de adoración. Vamos a identificar eso. En los ambientes que vivió la iglesia para poder ser una iglesia poderosa. Fíjese muy bien, lo primero que hubo, un evangelismo explosivo, pero esto no se quedó ahí. Ellos fidelizaron a la gente. Y la palabra que lo grafica es la palabra perseverancia. Y perseveraban, o sea que ellos hacían esto no una vez, no es que hacían esto solamente una vez a la semana, o hacían esto una sola vez al mes, o hacían esto una sola vez al año, sino que ellos vivían en una continua perseverancia. ¿En qué? Número uno, en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa eso? Dígamelo simple. ¿Qué significa que perseveraban en la doctrina de los apóstoles? ¿Cumplían con los mandamientos? No. ¿La enseñanza? Enseñanza, algo por ahí. Dejaron de lado lo que ellos sabían y siguieron lo que le enseñaron los apóstoles. Ok. Si usted se fija, cuando hablamos, porque por ejemplo para mí, yo creo que a veces nos cuesta entender esta frase porque decimos doctrina de los apóstoles y yo en mi mente pienso, doctrina de los apóstoles, entonces es como un estudio. Pero si usted se fija, los apóstoles aquí estaban vivos. Entonces cuando hablamos doctrina de los apóstoles, lo que significaba es que ellos estaban escuchando a los apóstoles. Ellos estaban dedicándose a seguir a los apóstoles. Ellos estaban dedicándose a escuchar los estudios de los apóstoles. ¿Dónde va a estar el apóstol Felipe predicando? Allá voy a ir a escuchar la palabra. ¿Y dónde está el apóstol Pedro predicando? Allá voy a estar escuchando la palabra. ¿Y dónde estaba el apóstol Bartolomé o el otro Natanael? ¿Dónde estaban los siervos del Señor predicando? O sea que cuando hablaba de que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, significa que ellos en su constancia vivían una vida de estudio. Querían aprender. Recuerde que el cristianismo en ese momento estaba en pañales. Estaban recién todos, en este caso, en una perspectiva de que no sabían mucho, que estaban recién conociendo la voluntad del Señor, muchos recién convertidos, muchas personas que recién estaban conociendo la voluntad del Señor, y pasa eso normalmente, ¿o no? Que la gente, la mayoría de las veces, cuando está recién convertida, ¿cuál es el fervor de las personas? ¿O no? Pero ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Nos gusta estudiar? ¿Nos gusta tomar la palabra de Dios? Si usted se fija, algo que hizo exitosa a la iglesia del Señor fue estos hábitos y estos ámbitos que ellos crearon para poder crecer y explotar. Número uno, era una iglesia que siempre vivía a los pies de la palabra de Dios. En este caso ahora los mensajeros eran los apóstoles, los hombres enviados por Dios, y por eso es que se centra en qué es la doctrina de los apóstoles, porque obviamente la doctrina que Dios le dio a Jesús y que Jesús se le entregó a los apóstoles y que ahora por el Espíritu Santo ellos la estaban compartiendo a toda la multitud. Pero la iglesia vivía en un ambiente de estudio. Vivía en un ambiente de estudio. Dese cuenta eso, que cuántas congregaciones hoy en día no hacen mucho énfasis en lo que es el estudio bíblico. A mucha gente le gusta más, no, alabemos nomás, cantemos, o no hay estudio, puro culto. Pero la iglesia también necesita, si necesita crecer y afianzar los fundamentos, necesita estudiar la palabra de Dios, estar a los pies de la palabra. A los pies de la palabra. Recuerde que estos son momentos donde la iglesia se tiene que preparar. Si ellos no hubiesen puesto estos cimientos, lo más probable es que cuando hubiera llegado la primera persecución, muchos se hubieran perdido. Muchos se hubieran perdido. Porque llegó la persecución fuerte después. Y los que no estaban firmes en la palabra se hubieran arrancado. Hubiesen dejado todo botado. Pero como ellos vivían en un ambiente constante, Dios los protegió. No solamente vivían en eso, también, nótelo muy bien, algo muy espiritual. ¿En qué más vivían ellos? Algo muy espiritual que hoy en día se menosprecia mucho y que es puesto al mismo nivel. La comunión unos con otros. ¿Cierto?
¿Usted se da cuenta que nosotros menospreciamos la comunión o no? ¿Se da cuenta de eso, no? Porque si uno le dice, vamos a un estudio bíblico, ahí entiendo que está la presencia de Dios. Pero vamos a tomar once, vamos a visitar a este hermano, vamos a juntarnos con esta persona, ahí no está la presencia de Dios. No, que eso es mundano. ¿Quién dijo que una taza de té es mundano y un estudio bíblico es espiritual? ¿Quién dijo eso? Y usted se da cuenta, ¿sabe cómo? En la mentalidad de la gente. Porque hacemos un desayuno congregacional y la gente no va al desayuno, pero va al culto. Y uno dice, ¿no está el mismo Dios presente en ese momento? Tanto en el momento del desayuno como en el momento del culto. O uno hace un almuerzo congregacional, no, yo no me quedo al almuerzo, pero vengo al culto, cumplí. ¿Tú crees que cumpliste si te fuiste solamente al puro culto? ¿Y el momento espiritual del almuerzo? ¿Dónde está? ¿La presencia de Dios también está ahí? Por si acaso, si usted se fija muy bien, no, si esto es opinión del hermano Luis, mire versículo 46. Mire versículo 46. Para poder reafirmar el punto de la comunión, mire cómo vivía la iglesia. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia vivía en un ambiente de comunión completa. No era solamente que se juntaban cuando tenían que estudiar la Biblia. No es solamente que se juntaban cuando era obligación, porque si no vienes al culto, no participas del estudio, te va a ir al infierno. Ellos vivían ambientes de comunión. ¿Cierto? Esa era parte de la práctica y del éxito de la iglesia primitiva. Incluso, fíjese muy bien que esto va a traer un enfoque evangelístico, lo voy a mencionar después, pero el tema de la comunión unos con otros trajo un enfoque evangelístico. Si usted se fija, el resultado de las decisiones de la iglesia de Jerusalén en ese momento hizo que cada día hubieran bautismo. Cada día hubieran bautismo. ¿O no dice eso? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y sabe por qué el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos? Porque no te golpean. ¿Cómo el Señor añadía cada... ¿Notaste la frase cada día? Versículo 46. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, cada día, y el Señor bautizaba y añadía cada día. Entonces, ¿dónde ocurrían los bautismos? ¿Dónde ocurrían las conversiones? En los momentos de comunión que tenía la iglesia. Entonces, muy espiritual juntarse. Es muy espiritual entonces, y ahí es el momento donde se gana la gente. No en los cultos, no en los estudios particulares, no en la reunión del día domingo, sino en la comunión unos con otros. Por eso es que la gente menosprecia hoy en día y no se da cuenta que la mayoría del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo se desarrolló en una mesa. En una mesa, no en culto, no en estudios bíblicos. En visitar. Jesús fue a ver a Marta y a María. Jesús fue a ver a esta persona, fue a ver a Mateo a su trabajo. En momentos de comunión, en momentos donde había una mesa, en momentos de compartir. No, es que a mí no me gusta compartir con los hermanos. No es que yo prefiero compartir con mi familia a las 11 y no prefiero venir a compartir con los hermanos. ¿Date cuenta? ¿En qué nos hemos equivocado nosotros o en qué se equivocaron los cristianos del primer siglo? Prácticas espirituales que ayudan al éxito de la obra. Comunión unos con otros. La comunión unos con otros es importante. ¿Sabe por qué? Porque el otro día me preguntaba un hermano, yo no sé cómo hay gente que pretende ir al cielo sin tener comunión con nadie. ¿Y qué va a hacer Dios en el cielo? ¿Lo va a meter a una sala oscura solo? Es una cuestión, yo digo que es ridícula. Es ridícula. Querer que Dios te lleve a la salvación con los millones y millones de personas y tú no querés compartir con la gente. O sea, ¿cómo yo puedo decir que quiero estar en la salvación con las millones de personas y después cuando tengo a mi hermano que está al lado, no lo visito, no lo llamo, no me preocupo por él, no quiero tener comunión con él? Pero sí quiero tener comunión contigo en el cielo. No, pero sí en el cielo. O sea, si no tenéis comunión en la tierra con tu hermano, no vais a tener comunión en el cielo con tu hermano. Esa es una cuestión súper elemental. Porque es parte de la doctrina de Cristo. Es parte de la voluntad del Señor. Y uno da mucho énfasis en los estudios. Por eso que yo me doy cuenta de que la gente a veces, que esto es como más informal, es que no estudio.
¿Qué tiene que ver eso? La comunión también es espiritual. O sea que tengo que sacar la Biblia para que llegue Dios. Sería raro, ¿o no? Que tengo que sacar la Biblia, ya saquemos la Biblia para que venga Dios. O Dios está cuando estamos los hermanos juntos, o Dios está cuando nos tomamos una tacita de té, o Dios está cuando compartimos la comunión, o no. No es así que Dios está presente, ¿no? Es parte de la doctrina de Cristo. Es parte de la comunión de la iglesia. Trae más fruto eso. Yo me doy cuenta, trae más fruto eso. Si usted se fija, consejos que daban. Mire, consejos que daban. Yo lo escuché de cabro chico en el Evangelio. Consejos que daban. No es que cuando venga actividad, es que el cabro chico es pesado. No es que el cabro chico molesta. No es que el cabro chico habla. No es que no lo traiga. Y ahora esos cabros chicos crecieron y no quieren nada con la iglesia. No quieren nada con la iglesia porque uno lo aísla. No, no, déjalo ahí nomás. ¿Cómo tú vas a ganar los pies? ¿Cómo? Si lo aisláis de la comunión de la iglesia. No, es que el especial es raro, es que es molestoso. Es que no mejor, es que respetémoslo. Los cabros chicos crecen y se alejan de la comunión de la iglesia, no comparten con nadie. ¿Usted cree que después le va a llamar la atención la iglesia de Cristo? ¿Usted cree que le va a llamar la atención la iglesia de Cristo? No le va a llamar la atención la iglesia de Cristo. Es más bacán el juego, es más bacán esas otras cosas. Por eso es que uno siempre después uno aconsejaba, traiga al niño, aunque esté chico, aunque hinche, aunque moleste, aunque hable, aunque esté leseando, lo que sea, tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Porque en algún momento el corazoncito de él va a hacer clic, en algún momento el corazoncito de él va a ser enamorado con el Señor, en algún momento algo va a pasar y la persona va a llegar. ¿Cierto? En algún momento va a pasar. Pero ¿qué es lo que pensamos nosotros? No, mejor no. Más grande, si de ahí va a entender. Y nunca entendió. Nunca entendió. Y esos son errores. Por no cumplir la voluntad del Señor. Por no mirar claramente el patrón que la iglesia primitiva tenía. Comunión unos con otros, partimiento del pan, la cena del Señor. Hablarle a la gente de la importancia de la cena del Señor. ¿Cuánta gente hoy en día menosprecia la cena del Señor? Y fíjate bien que pone la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros y la cena del Señor en la misma intensidad, en el mismo nivel. No lo rebaja. Y la oración también, no lo rebaja. O sea que si una persona da importancia a un estudio bíblico, o una persona da importancia a la cena del Señor, y no da importancia a la oración o a la comunión uno con otro, entonces no ha entendido el asunto. No ha entendido el asunto. Porque la cena del Señor es igual de importante que la comunión. Y la oración es igual de importante que la cena del Señor. Y la cena del Señor es igual de importante que estar a los pies de la palabra y la doctrina de los apóstoles. Esas cuatro prácticas son la vida de adoración de la iglesia del Señor en el primer siglo. Es la vida de adoración. Se preocupaban de orar, pero nos preocupamos, por ejemplo, ¿es importante la cena del Señor, hermano? La iglesia primitiva perseveraba en la cena del Señor. Le estamos enseñando a nuestros hijos, le estamos enseñando a nuestros nuevos hermanos, le estamos enseñando a todas las personas la importancia de valorar el sacrificio de Cristo. Le hablamos de la importancia, en este caso, de la iglesia del Señor. Le hablamos de la importancia de que a través de la cena recordamos lo que Cristo hizo con cada uno de nosotros. ¿Te fijas todas las cosas, las cuatro cosas que están ahí? Las cuatro cosas nos vinculan con Dios. La cena te vincula a recordar lo que Cristo hizo por ti. La oración te vincula a pedir porque eres una persona necesitada de Dios y que tiene que estar pidiendo a Dios. La doctrina de los apóstoles te vincula porque de esa manera Dios te guía para que sepas cómo conducirte en el mundo. Y la comunión unos con otros te guía. ¿Por qué? Porque cuando Dios murió fue para formar un cuerpo, una iglesia, una familia. ¿Y cómo tú vas a querer vivir fuera de esa familia? Entonces no has valorado el sacrificio de Cristo. ¿Cierto? Porque todo lo que Cristo hizo fue para crear una iglesia. No es que yo no quiero vivir con la iglesia, que no me caen bien los hermanos. Entonces no he entendido el sacrificio de Cristo. Porque Él lo hizo para formar un solo cuerpo. ¿Cierto? No para que comamos un pedazo de pan y tomamos un poco de jugo de uva, para formar una iglesia y para que en esa iglesia podamos tener adoración, comunión, evangelismo, edificación y todos los ministerios que podamos tener, porque eso es lo que se forma a través del sacrificio de Cristo. Y ese es el valor que tenemos que darle a las cosas. Cristo muere, la iglesia es formada, para que ahora la iglesia se enfoque en estas actividades espirituales. ¿Qué más pasaba? Fíjate muy bien, como lo vemos también en versículo 43, ¿qué más notas ahora?
No solamente ellos vivían en una constante, en un ámbito de adoración, también ellos vivían, como ellos oraban constantemente, como dice su palabra, orar sin cesar, se dedicaban constantemente a la oración, se dedicaban constantemente a pedir al Señor, a clamar al Señor. Entonces, ¿qué sucedió? Vino temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y vino poder. Y vinieron milagros. Y pasaron cosas sobrenaturales. Y esto es algo que tenemos que enfatizar, mis queridos hermanos. Tenemos que enfatizarlo mucho. Aunque ya no vivimos en la era de los apóstoles, y aunque nosotros entendemos que ya los milagros por manos humanas, administrados por manos humanas, ya no cumplen el propósito de existir, nosotros sí tenemos que reconocer de que el poder del Señor es eterno, ¿o no? Y que Cristo tiene poder ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Hoy día sucede el milagro, ¿no? Entonces, mire cómo lo estoy diciendo. No estoy diciendo si hoy día hombres hacen milagros, sino estoy diciendo que el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que está en control de todas las cosas, ¿tiene la facultad de hacer milagros hoy en día? ¿Por qué no suceden entonces? ¿Por qué muchas veces no vemos entonces esas cosas? ¿Por qué será? Yo creo mucho de lo que está sucediendo acá. Número uno, si tú te fijas bien, la actitud, como la iglesia primitiva enfrentó lo que estaba pasando, es una actitud de temor a Dios. Todos temían a Dios. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Comienza a temerla a Dios. ¿Sabes lo que hoy día no tenemos muchas veces nosotros? No hay temor de Dios. La gente no le tiene pero ningún respeto al Señor. Pero queremos que el Señor siga haciendo la misma obra y los mismos milagros que antes, pero nosotros no le tenemos ningún temor de Dios. Y cayó el temor de Dios sobre toda persona. Cuando vieron lo que... Y mira lo que estaba pasando. No estaba pasando ningún milagro hasta el momento. Lo único que estaba pasando, la iglesia reunía, la iglesia tomando la cena del Señor, la iglesia estudiando la Biblia, comuniendo unos con otros. Y cuando pasó todo esto, tocó profundamente a las personas. La gente estaba siendo impactada por el Señor y comenzó a ver temor de Dios en sus vidas. Y en ese momento, cuando hay temor de Dios en sus vidas, entonces dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Yo no te voy a decir que los apóstoles hoy en día están presentes, no te voy a decir hoy en día que los hombres tienen poder para poder hacer milagros, entendemos y somos estudiosos de la Biblia que ese ya cesó, ¿cierto? Pero sí entendemos que el poder de Dios no ha cesado. Eso yo no lo puedo decir. No me puedo atrever a decir. Porque el poder de Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Y Dios tiene exactamente el mismo poder para hacer lo mismo que hizo en el pasado, y Dios tiene el mismo poder para hacer todo lo que ha hecho, y Dios tiene siempre el mismo poder. ¿Cierto? Claro que entiendo bien ese concepto, sobre todo de los milagros, de las maravillas que se hacían, y considero que también eran parte de un propósito, que en ese preciso momento se pudieran generar ciertas cosas. Mi pregunta sería, ¿cuál sería el propósito en estos tiempos de ver maravillas y milagros? ¿Tendría algún propósito extra? ¿O algún propósito para alcanzar la salvación? Si tú te fijas, yo creo que en ese tiempo hubo mucho propósito porque tuvieron que haber milagros, obviamente porque el cristianismo se estaba abriendo paso dentro de todo un mundo religioso bien variopinto. Pero si tú te fijas, hoy en día, una de las cosas que más combaten, por ejemplo, con nosotros los cristianos, es el tema de la incredulidad. La gente hoy día no cree. Felipe. Me debe estar preguntando, ¿hay estudio? Ok, pero si usted se fija en la incredulidad de un mundo que hoy en día ha sacado de lado a Dios. Y yo creo, y a lo mejor ese es mi punto. Yo lo que entiendo es que cuando uno comienza a vivir una vida donde le entregue el control a Dios,
uno comienza a mirar las maravillas de Dios. Y la maravilla de Dios tiene que ser apreciada en esa perspectiva. La gente hoy en día no quiere ver las maravillas de Dios, pero yo creo que pasan cosas, ¿cierto? ¿Qué te decían los médicos a ti? Que no ibas a caminar, ¿o no? ¿Cierto? Los médicos te decían que no ibas a caminar. Yo me acuerdo cuando hablaba con los chiquillos. Yo me acuerdo cuando te cuidaron. Porque médicamente no había ninguna posibilidad. Y a veces la misma ciencia médica tiene que decir, pasó algo. Ahora, lo que yo creo que ahí está la pregunta. ¿Por qué pasan cosas? Cuando muchas veces no sucede lo mismo, porque a lo mejor puede pasar que a 10 personas le suceda y a lo mejor una se levanta. Yo estaba escuchando en la mañana al tío Pedro, de Apocalipsis 2, y interesante lo que dice el hermano, porque dice que en Apocalipsis 2 Esmirna, una iglesia que sufría mucho, y no fue ningún mensaje popular el que le dio Jesús, ninguna esperanza. O sea, a usted lo van a meter en la cárcel, usted Claro. allá. Lo único que le dijo, sean fieles hasta la muerte. Claro. O sea, y eso es un concepto que tenemos que tener nosotros cristianos, porque a veces nosotros buscamos cosas que no están de parte del propósito de Dios. O sea, el hermano Pedro está aquí con nosotros porque fue parte de un plan maestro, no tenía que morir. Es que yo creo que esa es la pregunta que yo creo que si hiciera la pregunta que por ejemplo que hiciste tú, yo creo que no hay ninguna cosa sobrenatural que podría pasar para que nosotros lleguemos a la salvación. Claro, porque O sea, porque no va a pasar nada excepcional porque Dios no hace acepción de personas. O sea, de que Dios tenga que hacer algún milagro para que yo me toque el corazón y me salve, no. Pero yo creo que cuando Dios ha decidido intervenir, como Dios tiene poder para intervenir, y es porque tiene otro propósito. claro. Y a veces la gente no lo entiende. O sea, yo me acuerdo, yo lo conversé con la familia del hermano Pedro, lo conversé con algunos hermanos, y es la misma confianza que tengo con mi vida, es exactamente la misma confianza que tengo con mi vida. Uno está en esta tierra hasta cuando uno le es útil a Dios. Si tú ya cumpliste y no tienes una utilidad, a lo mejor uno dice, vaya, voy a descansar, por decirlo de alguna manera. Si ya no tengo nada más que dar, yo no tengo nada más que hacer, si ya no tengo nada más donde proyectarme, si ya no tengo nada más que crecer, si ya no tengo nada más que entregar, uno diría, Dios, vaya. Así lo pienso en mi vida, vaya. Pero si Dios ha decidido en algunos momentos, en algunos casos, y lo he estado pensando con personas, es porque a lo mejor Dios piensa que todavía tiene algo que hacer esa persona. Algo tiene que entregar esa persona todavía. Algo tiene que ofrecerle todavía a esa persona. ¿Y sabe cómo yo me acuerdo? Porque cuando estaba escuchando esa prédica, que también la escuché, yo estaba pensando inmediatamente en Filipenses capítulo 1. Y lamentablemente nosotros siempre nos enfocamos solamente en Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y también dice que de ambas cosas está puesta en estrecho en el versículo 22, 23, 24. Y que tiene deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y nos quedamos ahí, no, si hay que morir porque hay que estar con Cristo, porque es muchísimo mejor. Pero si usted se fija, lo que dice Pablo después en el 24, ¿qué dice? Y dice, y quedar en la carne es necesario. Por ustedes. O sea, al final, Pablo se lo dijo a los filipenses, pero quedar en la carne es necesario por ustedes. O sea, ¿qué entendía Pablo? Entre si usted le preguntara a Pablo, ¿queréis morir o no queréis morir? La vida, yo como la veo, mejor estar con Cristo que estar aquí en esta vida. Si uno lo analiza racionalmente, es mejor estar en el gozo del Señor, en la presencia del Señor, que estar en esta vida tan llena de problemas. Pero Pablo lo miraba también en su perspectiva como obrero. Pero si todavía me queda algo que hacer en ustedes, si todavía los filipenses no estaban preparados para eso, y si los filipenses todavía necesitaban de Pablo, pero quedaré en la carne es más necesario por causa de ustedes. Entonces, lo que yo entiendo normalmente es que Dios puede intervenir cuando tiene un propósito, obviamente, para que esa persona quede en la cárcel, o sea, en la cárcel, para que quede en la vida, porque, bueno, quedó en la cárcel Pablo, pero no murió, pero quedó en la vida porque tenía un propósito. Un propósito establecido, un propósito en cuanto a la obra, un propósito en cuanto a que todavía Pablo tenía algo más que entregar. Claro, eso es lo interesante al final, porque eso es lo que uno no sabe nosotros, porque nosotros a veces podemos buscar algo donde no estamos, porque en el caso de Jesús su ministerio fue relativamente corto, comparado con el de Pablo, o sea, muy corto. Claro. Y si vemos antes a Juan el Bautista, no se levantó ningún profeta como él, y vivió a la misma edad que Jesús, nacieron casi juntos y murió
Claro. relativamente joven, o sea, uno puede decir, podrían haber sido unos ministerios, pero tremendos, gigantescos, o sea, Jesús, imagínate, 10 años, 15 años en la tierra. Uno dice, o sea, habría cambiado, digamos, no solamente en su región, sino que también a nivel mundial, digamos. Pero era necesario, 3 años y tanto, suficiente. Bueno, tú recuerdas que en Juan 19 dice consumado es, y él dice que él completó todo. O sea, Jesús en 3 años y medio hizo lo que tenía que Lo que hacer. tenía que hacer. Él Y cumplió toda su misión. es el punto, o sea, que lo profundo que hay cosas que nosotros no entendemos. O sea, porque nuestra limitada mente no va a entender jamás. Claro. Pero Dios sabe, o sea, Dios sabe cuándo es tu límite y dije, ya, diste todo, listo. Claro. No, es que eso es lo que yo estaba pensando, por ejemplo, y eso no quiero crear una diferencia, pero lo que normalmente yo entiendo, yo creo en el poder de Dios. Pero yo siempre tengo, por ejemplo, hay cristianos que conocen la voluntad de Dios, Dios hace un propósito en su vida, Dios los bendice con la palabra de Dios, Dios los bendice con la oportunidad de salvarse, de perseverar en la doctrina correcta, pero no pasa más allá de eso. No pasa más allá de eso. Y lo más probable es que si esa persona, como estaba la vida, a lo mejor puede ser partir, uno diría, vaya a descansar. Claro. Porque su propósito, su objetivo en la vida no es ser un obrero. Y está bien. Vivió su vida, vivió lo que tenía que vivir, lo que estaba ya establecido de antes, Dios ya conocía la vida de esta persona. Pero ¿qué pasa cuando Dios toca a un obrero? O una persona que en su mente tiene, yo quiero darte cada día lo mejor. Yo quiero cada día hacer más cosas para ti. Yo quiero hacer esto, otro. ¿Puede esa persona tratar con Dios por decirle, Señor, por ejemplo, cuando uno habla del rey Josías, cuando le pasó a este rey que le pidió? ¿Pero para qué quería la vida él? Obviamente, para hacer la voluntad de Dios, era un rey que estaba haciendo y estaba adorando y estaba quitando los baales y estaba siendo uno de los reyes más beneficiosos en ese momento dentro de toda la maldad que había en esos reyes. Pero yo lo que veo es que muchas veces Dios intervinió para poder ayudar a su siervo a que pudiese completar el tema. Pero cuando terminó, él iba a partir. Pero yo lo que veo es, o sea, hablando del tema de los milagros, obviamente, yo creo que el único que sabe y el corte el queque en todo es Dios. Pero el punto es de que yo creo que cuando uno entiende las respuestas de Dios, si tú le oras por cualquier petición, necesidad de una enfermedad de muerte, y Dios no te responde, es porque tú cumpliste lo que tenías que cumplir, nomás ya hiciste lo que tenías que hacer y tienes que ir a descansar. Claro. Pero si Dios tiene algo más contigo, Dios puede intervenir eso. Y Dios puede darte más vida, como Pablo lo dijo. Yo sé que voy a caer en la carne, estoy a punto de morir, pero sé que voy a quedar en la carne porque todavía Pablo entendía que tenía algo más que hacer. Sí, porque después en adelante dice que ya le queda poco. Y ahí ya en 2 Timoteo vemos la diferencia de Pablo, cuando ya Pablo hizo lo que tenía que hacer. Ahora Pablo dice, yo sé que el momento de mi partida ya es cercano, he acabado la buena batalla, he corrido la buena carrera, ya se entrega. Eso no tiene que entenderlo porque ahora, en el caso del más hecho, un poquito más adelante, después de cuando Esteban, pues se dio una clase magistral a Esteban con una prédica y quedaron todos, Claro. que crujían los dientes los tipos y al final uno dice, chuta, Dios lo puede levantar, o sea, Claro, un tipo o lo podía librar porque, por ejemplo, a Pablo también lo apedrearon Y lo libró, po. y le dio vida y no murió. Claro, Pero a Esteban lo apedrearon y murió. y murió, o sea, Claro. parte del propósito de Dios, ¿no? O sea, ¿sabes lo que yo me preocupo de cuando miro el libro de los Hechos? Que eso es lo importante, porque si a usted le gusta el libro de los Hechos, por lo menos lo que a mí me debe preocupar cuando pienso en el libro de los Hechos es que yo debo tratar de ser como esas personas. Si quiero que me pasen las cosas que le pasaron a ellos. Es así. O sea, yo tengo que tratar de ser como esas personas para que le pasen, porque a veces uno puede pensar, claro, a Esteban le pasó eso, pero tú no soy Esteban. O sea, tú no estás sirviendo a miles como sirvió Esteban, tú no estás entregándose porque él fue un diácono, ayudando a las viudas, haciendo acá, haciendo allá, predicando la palabra, pero querés que Dios te libre. O tú no soy Pablo y tú no andés predicando y a lo más probable que a mí que al primer camotazo me muera. Lo más probable. Si uno lo ve de una perspectiva. O sea, a eso es que me refiero yo, de que el poder está ahí. El poder está ahí. Dios tiene todo el poder para hacerlo. Dios puede resucitar, Dios puede dar la vista, Dios puede levantar a aquel que no va a caminar, Dios puede hacer todas esas cosas, pero lo importante es que tengamos la actitud correcta. Eso es lo importante, que tengamos la actitud correcta. Y la actitud correcta es, ¿sabe cuál es la actitud correcta en el libro de Hechos? Servir. Esa es la actitud correcta en el libro de Hechos. hacer la voluntad. Hacer la voluntad de Dios, servir. Servir. Porque a veces la pregunta que nosotros no respondemos, porque si usted le pregunta a alguien,
hermano, ¿usted es siervo de Dios? ¿Qué usted responde? ¿Usted es siervo de Dios? Sí. Ya, dígame, ¿qué hace para Dios? A ver. No, yo voy a la iglesia los domingos. ¿Qué haces para Dios? Eso es para ti, tu edificación. No, yo voy al estudio el día miércoles. ¿Qué sirves a Dios? No, yo leo la Biblia de repente y oro en mi casa. ¿Cómo sirves a Dios? Porque esas son cosas básicas que uno hace, que Dios te dejó, son mandamientos para cumplir. ¿Cierto? ¿Es mandamiento congregarse? ¿Es mandamiento tomar la cena? ¿Es mandamiento leer la palabra? Si uno se fija, nosotros somos hijos de Dios, pero mucha gente no pasa de la etapa de ser hijo de Dios a ser siervo de Dios. Y cuando hablo siervo de Dios, entiéndase bien que no estoy hablando ni evangelista, ni predicador, ni nada. Siervo de Dios es cualquier persona que sirve en un ministerio. Cualquier persona que tiene un don y sirve en un ministerio. ¿Cierto? Eso es un siervo de Dios, ¿no? O una sierva de Dios, ¿no? Una persona que está dedicada a servir a Dios en una misión específica. Pero si usted se fija, la mayoría de la gente vegeta en la iglesia sin ningún servicio concreto. Cumplen la responsabilidad, y yo no estoy diciendo buenos cristianos, pueden ser muy colaboradores, pueden ser personas que estén haciendo muchas cosas, pero nunca van a saltar la etapa de ser un siervo. A ver, ¿qué Dios? ¿Cómo vas a ser recordado tú? No, como el servidor tanto. No, el hermano que hizo la obra de Dios, la hermana que hizo la obra de Dios en las mujeres, fue excepcional en los niños, fue excepcional en visitación, en benevolencia, en restauración, en lo que sea, a los que tengan que evangelizar, en evangelizar, a los que tengan que predicar o servir, en servir, en lo que sea. ¿Cómo vas a ser recordado tú? El otro día un hermano subió un tema muy interesante de tu obituario. ¿Qué va a decir tu obituario espiritual? Obituarios son las palabras despedidas que se utilizan cuando una persona muere. ¿Cómo te van a recordar? ¿Cómo vas a ser recordado? ¿Como un siervo de Dios? ¿Como una persona que hizo lo que tenía que hacer? ¿Con una persona que fue bendecida con dones y talentos y que los puso a disposición de la iglesia? ¿O como una persona que asistió, participó, colaboró, estuvo ahí? Porque de eso yo te invito, y ese es el punto del libro, lo he hecho, yo te invito. Porque si tú te fijas, son como 20 hombres o 30 hombres los que destacan en el libro, lo he hecho. Y hay un grueso de miles de personas que nunca las conocimos, nunca vamos a conocer sus nombres, nunca vamos a conocer lo que ellos hicieron, nunca vamos a conocer cómo vivieron. Pero ahí está el desafío. Tú puedes ser como esa multitud que estuvo ahí acompañando esos trabajos, o tú puedes ser como aquellos siervos que impulsaron esas grandes cosas que sucedieron en el libro de los Hechos. Esa es la ganancia del libro. Pero ustedes recuérdense que atrás de cada uno de ellos había congregaciones. Sí. De cientos, de miles, en Jerusalén, por ejemplo. Equipos, o sea, un montón de gente. ¿Qué más vemos en el ambiente de la iglesia? Para que vamos mirando. No solamente, según versículos 44 y 45, no solamente vivían en una constante adoración, no solamente vivían en el temor de Dios y eran usados por Dios y Dios los bendecía con señales, con milagros, Dios los bendecía en su obra, sino también era una iglesia benevolente. Era una iglesia misericordiosa. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Sabe que yo pensaba en esta frase? ¿Por qué dice primero estaban juntos? Y después dice y tenían en común todas las cosas. Si usted se fija, si hay algo positivo que tiene la comunión cristiana, ¿usted sabe qué es lo positivo que tiene la comunión cristiana? Que cuando tú conoces al hermano, cuando tú pasas tiempo con el hermano, cuando tú visitas al hermano, cuando tú hablas con el hermano, entonces tú conoces sus necesidades para poder ayudar. Pero ¿cómo tú vas a ayudar a alguien si tú ni siquiera sabes lo que le pasa a la persona? ¿Cómo tú vas a estar pendiente de la necesidad de esa persona si nunca te preocupáis de la persona? Entonces, por eso es que esa frase cobra mayor importancia. En versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos. Y allí había comunión, y allí había conversación, y allí había edificación. Y los hermanos se enteraban de lo que pasaban, y los que tenían los dones de servicio, de ayudar, de benevolencia, lo que sea, trabajaban. Miraban lo que había que hacer y lo hacían. ¿Cuántas veces uno vive tan aislado que uno no sabe ni lo que le pasa al otro? ¿Qué necesidades tiene el otro?
¿Cuántas veces puede suceder que una persona ha estado enferma? ¿Cuántas veces ha pasado a lo mejor que una persona puede pasar sin gas, sin comida, sin agua, sin luz? Y uno no hace nada. Claro, es obvio, si yo no estoy junto con mi hermano, nunca voy a saber lo que le pasa a mi hermano. ¿Cierto? Eso es lo que pasó con la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, como estaba junto, entonces ellos podían reaccionar adecuadamente en el momento correcto. ¿Por qué? Y por eso es que pudieron hacer estas grandes cosas, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades. Mira lo que llegaron ellos, un corazón generoso. Una iglesia generosa. Recuerde que dijimos que se generó un problema de logística. Recuerde de que había miles de personas que llegaron a Jerusalén de distintos lugares, que se bautizaron, que se quedaron estudiando, que se generó un problema donde había casas que tenían que recibir, alimentación que se tenía que dar, cosas que tenían que pasar. Entonces fue menester de la iglesia del Señor allí en Jerusalén el preocuparse de esos casos de necesidad. Esos casos de necesidad. O sea, era una iglesia preocupada. Eran hermanos misericordiosos. Eran personas preocupadas de las necesidades de los otros. Y fíjate muy bien, porque a veces uno se queja, a veces uno se enoja, porque a veces la gente toma la iglesia como que si fuera solamente un tema de pedir. Pero si tú te fijas en el ministerio terrenal de Jesús, ¿qué fue lo que Jesús más se dedicó a hacer? A sanar, a multiplicar los panes y los peces, a ayudar a las personas que estaban en necesidad. Entonces a veces a mí me complica cuando a veces hablamos mucho del tema de la benevolencia o de la ayuda, de lo que sea, y no nos damos cuenta de que el ministerio de Jesús fue forjado a través de ayudar a las personas. Y es una cuestión súper lógica, porque cuando tú te duele la guatita, cuando tú tenías hambre, cuando tú tenías necesidad, es súper difícil estar orientado en servir a Dios fielmente o en seguir a Dios con propósito de corazón, porque a veces el dolor de guatita te desvía que tú escuches a Dios. ¿O no le pasa así a usted, hermano, cuando usted tiene problemas? Le es más difícil escuchar la palabra de Dios, ¿no? Cuando usted está enfermo, cuando usted está pasando angustia, cuando usted está pasando dolores, ¿te cuesta más escuchar la palabra de Dios? ¿No es el mismo corazón o no? No es el mismo corazón. Si hay que ser honesto, porque eso estorba el corazón del hombre. ¿No se acuerda que cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel y en ese momento el faraón le subió la cuota de paja y de ladrillo y todo lo demás? Y Moisés fue a decirle, Dios me mandó, hizo los milagros, y Dios acá, y Dios me los va a libertar. Y dice que la gente no lo escuchó. No escuchó por el dolor de corazón. No escuchó a Moisés. Porque su angustia no los dejó escuchar. Moisés tuvo que mostrar el poder de Dios. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Mostrar el poder de Dios. ¿Qué tuvo que hacer la iglesia primitiva? Mostrar la benevolencia y la misericordia de Dios. Porque eso también es espiritual. También es espiritual. Y en ese momento se tuvo que ayudar. Y la gente fue tan capaz de poder vender sus propiedades. Esto no es un mandamiento, esto es lo que fluyó. Esto fue lo que fluyó del corazón de las personas. Esto fue lo que fluyó del corazón de las personas. Voluntariamente quisieron ser generosos. Voluntariamente quisieron abrir las puertas de su casa para recibir a otro. Voluntariamente quisieron entregarse a otro. Voluntariamente quisieron servir a su hermano. Eso es lo que está pasando aquí en Hechos 2, 44 y 45. ¿Y sabe lo que está pasando? Y eso es increíble. ¿Tú le abrirías las puertas a personas que no conocen? Aunque sean cristianos. Si a veces ni a los que conozco lo invito a mi casa. Ni a los que conozco. Ni a los que yo sé que ellos no me van a dañar. ¿Se fija o no? Y algunos, no, si yo lo haría, yo ayudaría. Mira, si a veces no soy capaz de invitar a una persona a algo tan simple, a visitarlo, a llamarlo, de andar preocupando de gente que no conocí. Eso es una cuestión que a mí me complica. Ese no es el corazón de la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? En el corazón, si usted se fija, inmediatamente después de eso, dice el 46, y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿Sabe lo que tiene que haber pasado? Acuérdese, nunca se olvide del verso 41. 3.000 personas. 3.000 personas. Nunca se olvide de eso. Por si acaso, para que usted no pierda la perspectiva. Eso significa de que lo más probable es que tuvieron que haberse organizado grupos de trabajo. Lo más probable es que nadie va a poder recibir a 3.000 personas en su casa. Y lo más probable es que tiene que
haberse hecho la mansa logística, ¿cierto? No, no hay casa para 3.000 personas, creo yo. Creo, ni antes ni ahora, ni a menos que hubiera sido el rey Herodes, no sé, el Nerón, hubiera sido el emperador. Pero si tú te fijas, tuvieron que tomarse decisiones importantísimas donde cristianos abrieron las puertas de su casa para recibir a otros cristianos y otros cristianos y otros cristianos, y en ese momento se estaban teniendo momentos de comunión, momentos de intimidad, momentos de la palabra, momentos de culto, momentos de todo. Y eso trajo una profunda bendición. Recuerde que la iglesia primitiva no tenía locales y tampoco ni iban a tener la capacidad de poder tener un templo para más de 3.000 personas. Pero si tú te fijas, ¿qué es lo que tuvo que pasar entonces, mi hermano? ¿Sabe lo que tuvo que pasar para el éxito de la iglesia? Lo normal que si hubiésemos estado en el siglo XXI, la gente hubiese dicho, sí, yo estoy para que me visiten y para que me ayuden, no para ayudar. ¿Ve qué hace uno dice? No, es que mira, que yo no tengo que ofrecer. ¿Sabe lo que tuvo que vencer la iglesia primitiva? Creo yo que el primer obstáculo que usted va a ver acá que van a vencer ellos es el tema del egoísmo. Imagínate tú llegaste al día de Pentecostés. Eres un judío. Venías a adorar, cumpliste tu responsabilidad y de repente te dijeron que teníais 3.000 hermanos más que no conocíais, que no sabíais de dónde venían, que no sabíais sus necesidades, que no sabíais sus problemas. ¿Qué hacer para conocer 3.000 hermanos más? ¿Cómo puede generar una unidad en la iglesia? Eso fue lo que le pasó a ellos. Eso fue lo que le pasó a ellos. Ahí está un cristiano del primer siglo. Te bautizaste. Hermano. Si hubiésemos sido como ahora, lo más probable es que nadie, si te he visto ni me acuerdo, y si te veo en la calle no te saludo, y nunca más te... Pero ellos tuvieron que vencer esa barrera. La barrera de la desconfianza. Cada día. ¿Nota eso? ¿Qué harías tú si los hermanos de la iglesia cada día van a visitarte? Cada día van a tomar once contigo. Cada día van a almorzar contigo. Cada día van a animarte a cosas espirituales. ¿Qué haría yo? ¿Qué harías tú? ¿Te sentirías cómodo? No, pero hermano, ya dejemos un día, ya quiero salir, quiero hacer una cosa. No, porque como es esta cuestión, ¿qué onda? Esta cuestión es una pensión, po. Cada día. Ese fue el corazón de ellos, ¿no? Es el corazón de ellos, ¿no? ¿Lo estáis viendo ahora? Egoísmo. Ellos se negaron completamente a sí mismos. Ellos no estaban pensando en su bienestar, ellos no estaban pensando en su privacidad, ellos no estaban pensando en sus cosas, sino pensaron ni en sus casas. Muchos que tenían cosas de más las vendieron y las pusieron en los pies de los apóstoles. Pero esa barrera para hacer todo eso que hicieron es el amor de Dios y es el egoísmo. La mayoría de la gente hoy en día no pasa esa barrera. No pasa esa barrera. Estaba pensando, por lo que tú estabas hablando, de que me da la impresión de que eran diferentes casas. Claro, muchas. muchas. Se turnaban para ir compartiendo las casas. Entonces, eso da que pensar de que esto tiene que ser algo mutuo. ¿Ya? Claro. Sea, por ejemplo, había necesidades y las necesidades se suplió. Pero cuando esos hermanos ya estaban en condiciones de ayudar a otros, también tenían que estar dispuestos a hacerlo. Claro. Y de repente pasa que de repente queremos que nos ayuden a nosotros nomás, pero nosotros no nos preocupamos de que el eslabón siga. O sea, por ejemplo, si yo ya estoy en una condición de ayudar, no, para mi casa no, una cosa así. Claro, y después O que no no, tenía yo casa, no, una vez o debería... no, yo no estoy en condiciones, o yo no tengo esto. Claro. Entonces, como que tiene que ser mutua la cosa. O sea, si a ti te ayudan en un momento en que tú necesitaste, y a ti después te toca ayudar, no podéis cerrar las puertas de tu casa, Claro. nadie. Bueno, usted da en el clavo en el punto que todo eso se vence venciendo el egoísmo. Con un amor verdadero de hermano. Y si usted se fija, todo esto trajo un bienestar espiritual a la iglesia. Porque dice el versículo 47, bueno, mire las emociones, verso 46, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Los hermanos estaban alegres y felices de compartir. Los hermanos estaban alegres y felices de compartir una mesa. Estaban alegres y felices de poder estar juntos. Alabando a Dios. Mire, un constante ambiente de adoración. Y teniendo favor con todo el pueblo. Cuando la gente comenzó a ver todo esto, eso ganó respeto para la iglesia. Mira cómo se aman. Mira cómo se sirven. Mira cómo se ayudan. Mira cómo se visitan. Mira cómo se apoyan.
Y eso provocó algo. Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte de eso. Porque dice después la frase siguiente, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que todos los días había bautismo. Todos los días la gente era tocada para la salvación. Pero como si todos los días tenían reuniones, po. Todos los días cultos. Todos los días estudio, todos los días visita, todos los días trabajo, todos los días pregunto, ¿que acaso estos eran unos vagos que no tenían trabajo? No, hermano. Ellos tenían trabajo y eran los horarios más pesados que nosotros. Porque ellos no tenían jornada laboral como nosotros hoy en día, que te protege las 45 horas, de sol a sol. Era de sol a sol. No como ahora que te protegen por 45 horas. Por eso es que en Hechos 20 la iglesia se reunía en la noche, porque era la única manera que se podían reunir. Si el día domingo, usted sabe que el día domingo era de trabajo. El día domingo era día laboral. Era el primer día de la semana. Si para ellos el día feriado era sábado. El domingo ellos trabajaban. Si la iglesia primitiva no tenía libre. Para que usted entienda. Era día laboral. No es que ahora, después de Cristo, ahora cuando le pusimos en el calendario, es que está con rojo. Recuerda que está en tiempo judío, está en Jerusalén. No hay nada, ningún contexto cristiano. Eso vino cientos de años después. ¿Y cómo lo hacían los cristianos de la iglesia primitiva? O se reunían en las madrugadas, dice la historia, se reunían muy temprano antes de ir a sus jornadas laborales, o se reunían tarde en la noche cuando salían de sus trabajos. Ay, es que estoy cansado, es que no quiero ver a los hermanos, ay, es que esto, ay, que me da la cabeza, que tengo sueño. No había nada de eso. No había nada de eso. La gente estaba enfocada en lo que tenía que hacer, tenían sus trabajos normales, no eran vagos, tenían que comer. No había del 10%, no había bonos de emergencia, no había préstamos a la clase media, no había nada de eso. Eran cristianos con necesidades, padres que tenían que sustentar hogares, madres que tenían que preocuparse de sus familias. Era gente tan normal como nosotros, tan normal como nosotros. Recuerde que en ese tiempo tampoco había ningún sistema de apoyo ni de trabajo en la iglesia y todos tenían que trabajar y ayudarse. Y ayudarse. Y aún así fueron victoriosos. Es increíble. Cuando uno va viendo el contexto original, uno se va dando cuenta de que ellos tenían tal vez más limitaciones que nosotros. Y aún así, ellos las vencieron. El culto empieza a las 4 de la mañana. Amén. Amén. Vamos a ir. No puedo ir a otra hora. A las 8 ya estoy trabajando. Vamos a hacerlo así. Y lo tuvieron que hacer así. Si tú te fijas, eso provocó, o lo que yo digo, sabe que... Vamos a terminar con esto. Mire, por favor. Sí. Vamos a leer Marcos, para terminar aquí. Marcos capítulo 16, por favor, mi querido hermanito, mi querida hermanita. El último versículo del Evangelio de Marcos. Quiero que se lleve esta ganancia. Marcos 16, 20. Dice la palabra del Señor, note que es muy similar a lo que estamos estudiando el contexto del libro de los Hechos. Es cuando Jesús entrega la gran comisión y le da una promesa extra en cuanto a los dones, las maravillas que van a suceder. Pero nota bien que yo quiero enfocarme en estas palabras porque Jesús le dijo que vayan a predicar al mundo, que bauticen, que estas señales seguirán a los que creen, que también los va a respaldar con poder. Todo esto va a tener un propósito. Pero noten el versículo 20 que dice, y ellos, ¿quiénes son ellos? Ellos son los que entendieron la gran comisión, los apóstoles. Ellos, saliendo, predicaron en todas partes. Pero aquí viene lo maravilloso. Ayudándoles el Señor. Nosotros estamos acostumbrados a que queremos primero la ayuda y después salimos. Nosotros queremos primero que Dios se mueva y de ahí nos movemos nosotros. Estamos acostumbrados a que queremos ver primero a Dios. Si usted se fija, el camino correcto, si tú ves lo que está pasando en Hechos 2, si tú estás viendo lo que está pasando en Marcos 16, eso es lo que le digo a la gente. ¿Tú quieres que Dios se mueva? Hermano, ¿quiere usted que Dios se mueva? Muévase usted primero. Y Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar.
y ayudándoles el Señor. Y de ahí le confirmó las señales y de ahí le confirmó los milagros. Pero estamos siempre esperando, no, es que si hay un milagro, no es que Dios le toque el corazón, no, que pase esto, no, no creo que crea, no. Siempre estamos limitando y estamos esperando que Dios tome el primer paso y no nos damos cuenta que somos nosotros los que tenemos que tomar el primer paso. Entonces cuando Dios ve tu decisión, tu convicción, tu entrega, tu amor, tu corazón, entonces Dios te va a ayudar. Pero no esperes que Dios haga la obra si la obra no es de Él. En el corazón de las personas, en el crecimiento de la iglesia, en el desarrollo de un ministerio, siempre estamos esperando la señal de Dios. ¿Y sabes lo que Dios está esperando? Dios está esperando tu señal. Estoy esperando que te mováis para recién demostrarte mi poder. Pero la gente hoy en día andamos de atrás para adelante. Queremos crecimiento de Hechos 2 y queremos no, que el Señor traiga a la gente, que el Señor convierta a los miles, que el Señor traiga Pentecostés, que el Señor toque los corazones, que el Señor haga la obra es de Dios, la obra es de Dios. Pero Dios dice, estoy esperando que tú salgas para que la gente llegue. Estoy esperando que tú te muevas para que la iglesia se llene. Ese es el camino. Y esa es la filosofía de la iglesia de Cristo, del primer siglo. Ellos salieron, ellos se movieron, ellos hicieron, ellos invitaron, ellos predicaron, ellos, y el Señor cuando vio eso, les ayudó. Tocó corazones, abrió. Gente se salvó, la iglesia avanzó. Pero si yo no tomo la iniciativa, y estoy siempre esperando de que Dios tome la iniciativa, ese es el clic que tenemos que nosotros cambiar. Dejar de esperar que Dios se mueva y comenzar a movernos nosotros primero. Y ahí te vas a dar cuenta que Él se va a mover. Ahí Él te va a respaldar. Ahí Él te va a ayudar. Estamos siempre esperando que Dios haga algo. Y por lo menos si tú te fijas bien, Dios te dice en ese pasaje, esa es la ganancia de Marcos 16:20, y saliendo ellos, entonces el Señor le ayudó. El Señor le ayudó. ¿Quieres que Dios te ayude en tu vida? Lo primero que tienes que hacer es muévete. Demuéstrale a Dios. Demuéstrale a Dios lo que quieres. Hacer, vivir, servir. Demuéstrale a Dios tu convicción. A veces queremos que una persona se salve. ¿Quieres que tu familia se salve? ¿Quieres que tu familia se salve? ¿Qué estás haciendo para que se salve? No estoy esperando que el hermano vaya y le diga. Estoy esperando que vea un estudio por YouTube. Estoy esperando que le llegue un mensaje. Que se enferme y que necesite de Dios. Anda, sal y haz lo que tienes que hacer. Y Dios, cuando vea tu decisión, Dios te va a dar ese corazón de esa persona, te lo aseguro. Y Dios va a tocar ese corazón de esa persona. Y Dios va a convertir a esa persona. Y Dios va a cambiar a esa persona. Porque Dios va a ver tu esfuerzo. Y Dios premia. Dios siempre es premiador de aquellos que obran por Él. Pero si tú estás esperando de que Dios se mueva, Dios no se va a mover. No se va a mover. Porque quiere que te muevas tú. Porque tú eres el instrumento en este momento. Tú eres la herramienta en este momento. Comentarios. Terminamos con el capítulo 2. Eso fue lo que pasó con la iglesia primitiva. Así que vamos a orar. No sé si hay comentarios. Eso fue lo que originó que hubieran bautismos cada día. Vamos a orar entonces. Vamos a pedirle al Señor. Le voy a pedir a mi hermano Sergio Bustamante si puede estar orando. No sé si hay alguna petición, alguna necesidad en este momento. Me gustaría que podamos estar orando por nuestro hermano Cristian Caro, sobre todo, que hablé con él y está con harto mareo, náuseas, vómito y todo lo demás. Sí.